yo tengo lo siguiente. Esta es la definición de la densidad de estados en términos de la función de Green retardada. Pero, ¿qué es una densidad de estados? Una densidad de estados me dice a mí cuántas vacancias hay para que un electrón ocupe por unidad de volumen por energía, ¿cierto? Entonces, esta es la energía y esta es la densidad de estados, por ejemplo, ADE. Puede ser, por ejemplo, como algo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre estas energías hay muchas vacancias, ¿cierto? Aquí hay menos vacancias, por ejemplo, entre estas energías y aquí ya no hay vacancias. Vamos a pensar en un metal en términos de la densidad de estados, por ejemplo. Si yo tengo una densidad de estados que caracteriza el metal, yo tengo, por ejemplo, aquí A de omega. Y yo tengo acá omega. Que omega corresponde a una energía. Entonces yo voy a dibujar acá, por ejemplo, esta banda. Esta es una densidad de estados. Y acá, tocando este punto, hay otra densidad de estados, ¿cierto? Obviamente aquí no hay estados para que un electrón ocupe. Si este es el nivel de Fermi de mi material, E sub Fermi, y esta banda está completamente ocupada, y esta otra de acá, que voy a pintar en verde, está completamente desocupada. Entonces esto es lo más parecido que yo puedo tener en un metal. ¿Cuál es el único problema? Que yo tengo que aplicar una energía para que los electrones en la banda de valencia se pasen a la banda de conducción. ¿Verdad? Que aquí hay que aplicar, así sea una energía pequeña, tenemos que aplicar una energía para que haya una transición, para que poder que los electrones de la banda de valencia pasen a la banda de conducción y queden libres para conducir. Ese es el concepto de un metal. Por lo tanto, para que no haya esta, digamos, esta dificultad de energía acá, el criterio en términos de la densidad de estados para nosotros poder decir que esto es un metal es básicamente el siguiente. Es que aquí en esta región exista un A de E Fermi que sea mayor que cero estrictamente. Es decir, la densidad de estados en el nivel de Fermi tiene que ser finita para poder que hayan estados ahí ocupados y desocupados entre los cuales se puedan mover los electrones. Entonces yo, digamos que sintetizo más ese concepto acá. Entonces, digamos que este de acá es el nivel de Fermi. Esta es, por ejemplo, la banda de valencia. Y esta aquí es la banda de conducción. La densidad de estados. Entonces, todos estos estados acá están ocupados.
¿cierto? Y obviamente, si es un metal, entonces estos estados de acá están desocupados y pueden ser ocupados por los electrones que están en la banda de valencia simplemente con una energía tan pequeña que es suficiente la temperatura ambiente para que esa transición ocurra. O sea, que esto es un metal a temperatura ambiente. ¿Por qué eso funciona? Porque aquí no se necesita nada de energía para que hayan transiciones. ¿Eso se debe a qué? A que la densidad de estados evaluada en el nivel de Fermi es mayor que cero. Esta es la definición de metal que nosotros tenemos en el estado sólido. Eso es lo que es un metal. Entonces, para eso tenemos que analizar cuál es la densidad de estados. ¿Qué sería un aislante? Entonces, ¿cómo sería un aislante? Un aislante básicamente tendría este perfil de densidad de estados. Habría una banda de conducción por acá, por ejemplo, una banda de valencia. Y por acá habría una banda de conducción. Y esto sería un gap o una brecha. Este por acá sería, por ejemplo, el nivel de Fermi. Pero para usted poder ocupar la banda de conducción con los electrones en la banda de valencia, tiene que suministrar esta energía para poder que los electrones de la banda en azul poblen la banda en morado, ¿cierto? Esa diferencia de energía hace que esto se comporte como un aislante, porque los electrones no van a poder recibir esa diferencia de energía sin deformar el material, por eso es que los aislantes se deforman. Usted hace pasar electricidad por un plástico y el plástico comienza a deformar. Usted dice, pero es que si yo le aumento el voltaje, entonces los electrones conducen. No, los electrones no conducen. Lo que usted está viendo es que está deformando los enlaces, ¿cierto? Entonces, si eso se debe a que hay una gran diferencia, hay una gran brecha energética entre las bandas de valencia y las bandas de conducción. Cuando, si usted aplica un voltaje razonable, usted puede tener una transición de la banda de valencia a la banda de conducción cuando es un semiconductor. O sea, cuando esta brecha es un poquito más pequeña, ¿cierto? Entonces, si eso fuera un semiconductor, podría ser como algo así. Ahí ya la brecha la redujimos considerablemente, ¿cierto? Entonces, ahora, ese es el concepto que nosotros utilizamos de densidad de estados. Para los fonones también hay un concepto llamado densidad de niveles, que es cuántos modos propios de vibración en esa cadena de átomos podemos tener nosotros por unidad de longitud, unidad de área, unidad de volumen. Eso se llama densidad de modos para los fonones. Aquí estamos hablando de la densidad de estados. ¿Cómo calculamos la densidad de estados una vez nosotros tenemos un hamiltoniano en segunda cuantización? Entonces utilizamos esta fórmula de acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted simplemente tiene un hamiltoniano para un gas de electrones libres, después les enseño cómo llegar a este hamiltoniano desde la ecuación de Schrödinger. Esto es la suma sobre K sigma de E sub K sigma, una energía que multiplica C sub K sigma daga por C sub K sigma, ¿cierto? Entonces yo quiero hallar la función de Green. La función de Green es igual a menos I sobre H barra, que multiplica al valor esperado del ordenamiento. Este es un operador de ordenamiento en el tiempo de C sub K sigma de T por C sub K sigma daga de T'. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué función de Green está asociada con este hamiltoniano? Es decir, cuando nosotros nos dan el hamiltoniano, ¿cómo hacemos para relacionar ese hamiltoniano con una función de Green? Muy sencillo. Simplemente decimos lo siguiente.
tenemos que calcular la ecuación de movimiento para esa función de Green. Entonces decimos, como esto es un operador en el tiempo, simplemente me dice lo siguiente. Esto es igual a menos I sobre H barra, que multiplica ¿a quién? A el valor esperado de C sub K sigma de T por C sub K sigma daga de T prima, cuando T es mayor que T prima. Y el valor esperado de C sub K sigma daga de T prima por C sub K sigma de T, cuando T es menor que T prima, ¿cierto? Entonces, obviamente esto lo podemos escribir en términos de funciones impulso o de funciones step, funciones pulso, de la siguiente forma. G de T, T prima es igual a menos I sobre H barra por el valor esperado de C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T prima, por teta de T menos T prima. Ese teta de T menos T prima solo es 1 cuando T es mayor que T prima. Si T prima es menor que T, eso vale 0. O sea que se lo podemos utilizar para esta parte de la definición. Ahora vamos con esta parte. Ah, como estos son fermiones, esto tiene un signo menos acá. Olvidado. Si son bosones, no. Porque estos obedecen relaciones de anticonmutación y los bosones de conmutación. La relación de conmutación entre CK sigma y CQ sigma prima daga es el delta de KQ por el delta de sigma sigma prima, ¿cierto? Ahora vamos a escribir el otro. Entonces sería aquí un más I sobre H barra por la derivada, perdón, por C sub K sigma daga de T prima por C sub K sigma de T, que multiplica teta de T prima menos T. Bueno, entonces ahora que ya tenemos esta representación, vamos a sacar la derivada de la función de Green. Noten que la función de Green depende de dos tiempos. La sacamos con respecto a un solo tiempo. Entonces esto queda menos, como esto es un producto de funciones del tiempo, diríamos primero la primera, o sea que esto es menos I sobre H barra, que multiplica el valor esperado de la derivada de C sub K sigma de T con respecto a T por C sub K sigma daga de T prima por teta de T menos T prima. Ahora derivamos ese teta, que es simplemente una delta, si ustedes recuerdan bien, esto es menos I sobre H barra por el valor esperado de C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T prima por un delta de T menos T prima más I sobre H barra por el valor esperado de C sub K sigma daga de T prima por la derivada de C sub K sigma de T con respecto al tiempo por teta de T prima menos T, ¿cierto? Aquí más, ahora la derivada con respecto a T de esto es que menos, porque aquí la T está precedida por un menos delta de T prima menos T, pero como la delta es par, eso es igual a menos delta de T menos T prima. Entonces colocamos acá menos I sobre H barra por el valor esperado de ¿quién? De C sub K sigma daga de T prima por C sub K sigma de T por delta de T menos T prima. Vamos a agrupar los que tienen T prima, delta de T menos T prima. ¿Y quiénes son? Son este de acá y este de acá, ¿cierto? Entonces quedamos con la derivada de G de T, T prima. Recuerden que ustedes tienen que derivar es con respecto a alguno de los T's. Y esto queda igual como menos I sobre H barra, que multiplica al valor esperado de C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T prima, más
el valor esperado de C sub K sigma daga de T prima, C sub K sigma de T, que multiplica a un delta de T menos T prima. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? Chicos, ¿se quedaron dormidos otra vez o qué? No, sí, señor, es que no nos dimos cuenta que el micrófono estaba apagado, profe. Listo. Entonces, eh, ahora vamos a considerar los términos que contienen los tetas. Este término de acá y este término de acá, que obviamente son los que tienen la derivada, ¿cierto? Entonces, tenemos menos I sobre H barra que multiplica el valor esperado de la derivada de C sub K sigma de T con respecto a T por C sub K sigma daga de T prima por teta de T menos T prima más I sobre H barra por el valor esperado de C sub K sigma daga de T prima por la derivada de C sub K sigma de T con respecto a T por teta de T prima menos T. Observen que esta parte de acá, chicos, es idéntica al ordenamiento en tiempo que nosotros teníamos, sino que en una derivada. ¿Sí o no? O sea que esa parte de ahí, esta parte que nosotros tenemos acá simplemente es menos I sobre H barra por el valor esperado del ordenamiento en el tiempo de la derivada de C sub K sigma de T con respecto a T por C sub K sigma daga de T prima. Eso es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Y lo de arriba, chicos, observen que como el valor esperado es un operador lineal, esto es simplemente el anticonmutador ¿de quién? El anticonmutador entre C sub K sigma y C sub K sigma daga, quitándole el tiempo. Porque el tiempo no importa porque aquí tenemos este delta de T menos T primo. Y esto sabemos que es delta de KK que es 1 y delta de sigma sigma que es 1. O sea que esto es 1, ¿cierto? Derivada entonces de la función de Green de T, T prima con respecto a T. Eh, mm, igual a menos I sobre H barra por delta de T menos T prima menos I sobre H barra por el valor esperado del eh, producto ordenado en el tiempo de la derivada de C sub K sigma de T, coloquémosle C punto por C sub K sigma daga de T prima. Vamos a multiplicar todo por IH barra. IH barra K, IH barra K, y este IH barra lo multiplicamos acá adentro. ¿Cómo queda esto? Esto queda IH barra derivada de G de T, T prima con respecto a T y por menos I es menos I al cuadrado que es 1 y H barra se va con H barra, o sea que esto queda delta de T menos T prima, ¿cierto? Menos I sobre H barra por el ordenamiento en el tiempo de C sub K sigma punto de T por C sub K sigma daga de T prima. Observen, chicos, una cosa. Entonces, lo que nosotros queríamos saber es cuando nosotros trabajamos con funciones de Green, ¿cómo relacionamos el hamiltoniano con las funciones de Green? Observen que la ecuación de movimiento de la función de Green, esta ecuación diferencial requiere que la dinámica de los operadores
en este caso, el operador de destrucción de electrones, pero podría ser también en la operación de creación. ¿Cómo hallamos nosotros la dinámica? Bueno, acá me faltó. Aquí era IH barra. Entonces esto es IH barra. Entonces, esto básicamente requiere que nosotros calculemos IH barra por C sub K punto de T. Pero nosotros sabemos que esto es muy sencillo. Por la ecuación de movimiento de Heisenberg, esto es simplemente el conmutador entre C sub K sigma de T y el hamiltoniano. Así es como el hamiltoniano entra en la ecuación de movimiento para la función de Green. O sea que IH barra derivada de G de T, T' con respecto a T va a ser igual a delta de T menos T' menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo del conmutador entre C sub K sigma de T y el hamiltoniano por C sub K sigma daga de T'. Esto es para cualquier hamiltoniano. O sea que esto es una ecuación general para yo hallar la dinámica de la función de Green. Ahora, pero como nosotros estamos hablando es de un hamiltoniano en particular, entonces nosotros reemplazamos ese hamiltoniano, que es ¿quién? La suma sobre K sigma de E sub K sigma por C sub K sigma daga por C sub K sigma. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular ese conmutador. Entonces, el conmutador entre C sub K sigma y el hamiltoniano es igual, como ya que estoy utilizando K sigma, entonces el conmutador lo debo de etiquetar de forma diferente. Por ejemplo, la suma sobre Q y sigma prima de E sub Q, sigma prima C sub Q, sigma prima daga por C sub Q, sigma, ¿cierto? Y esto es igual a la suma sobre Q y sigma prima de, saco las constantes, la única constante ahí es esta, E sub Q sigma prima por el conmutador entre C sub K sigma y C sub Q sigma prima daga y C sub Q sigma. Pero ese conmutador, como lo que yo conozco, como estos son operadores de creación y destrucción, pero de electrones, estos operadores no obedecen relaciones de conmutación, sino que obedecen relaciones de anticonmutación. Y recuerden que el anticonmutador está definido mediante el anticonmutador entre A y B es igual a A por B más B por A. Mientras el conmutador está definido como el conmutador entre A y B es igual a A por B menos B por A. Entonces, por lo tanto, este conmutador que tenemos nosotros aquí que nos sale de la ecuación de movimiento de Heisenberg para la dinámica, que es obvio que sale de ahí, o sea, nosotros ya estudiamos ecuaciones de movimiento de Heisenberg, hicimos ejemplos y sabrá Dios qué más cosas hicimos. Pero, entonces, aquí es lógico que utilicemos el conmutador porque el hamiltoniano está generando la dinámica de ese operador C sub K, ¿cierto? Es lo que nosotros necesitamos, pero nosotros no sabemos, todavía no hemos hecho ningún ejercicio donde calculemos este tipo de conmutadores en términos de anticonmutadores. Después, no nos hace ningún daño hacer algo como así. ¿Qué tenemos aquí? Esto es ABC menos BCA. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. Sí, señor. Entonces, queremos hacer un pequeño truco para convertir eso en un anticonmutador. No la tenemos fácil. Pero como nosotros somos pamploneses, somos cojonudos, ¿sí o no? Hasta Yesid que ya tiene la nacionalidad de Pamplona. ABC. Le voy a sumar y le voy a restar una cosa. Le voy a restar, lo voy a sumar a CB y lo voy a restar a CB. No, no me sirve hacer eso. Espera un momentico. Vea, como yo no soy pamplonés, no soy capaz de hacer esto. Osman, salte a la arena, mijo. ¿Qué hacemos ahí? Toca que hacer un Conmutador. No, un conmutador. un conmutador. No, no, anticonmutador. Sí, sí, anticonmutador. Entonces sería. Resultó más berraca la de Santander que el de Pamplona, pues. Sumar y restar BCA. O sea, la idea es tener un anticonmutador. Pues que sumamos. Ah, sí. CBA. No, BCA. BSA. Sumamos y restamos BSA para que. No, Podemos sumar Igual, acá, es por que ejemplo. se Vea, cancela. podemos. Sí, pero acá lo que podemos hacer es que podemos sumar BAC, Eso. restar BAC menos BCA. Aquí factorizamos la C, que queda factor de AB más BA. Y acá sacamos este signo menos. Factorizamos B, que queda factor de AC más CA. Esto es igual al anticonmutador entre A y B por C menos B por el anticonmutador entre C y A. O igual a el anticonmutador entre A y B menos el B por el anticonmutador entre A y C. Entonces, ahora con esto ya podemos calcular el conmutador entre CK sigma y CQ sigma prima daga CQ sigma prima. Entonces, ¿esto es qué? El anticonmutador entre CK sigma y CQ sigma prima daga. O sea, era el anticonmutador entre A y B por C, ¿cierto? Esto por CQ sigma prima menos el anticonmutador entre A y C por B. Pero este anticonmutador da cero, ¿cierto? Porque es entre operadores de destrucción. Y este de acá da delta de KQ por delta de sigma sigma prima. O sea que si nos devolvemos a este de acá, les podemos expresar el conmutador entre C, K sigma y H como la suma sobre ¿quién? Sobre Q y sigma prima de este conmutador que nosotros teníamos acá por E sub Q sigma prima, pero entonces esto quedó por delta Q por K por delta sigma sigma prima por C sub Q sigma prima. Entonces implementamos las dos sumas sobre sigma prima y sobre Q. Entonces Q tiene que ser igual a K, o sea que esto es E sub K y sigma prima tiene que igual a sigma, o sea que esto simplemente es E sub K sigma por C sub K sigma, ¿cierto? Entonces ahora la dinámica de la función de Green.
Queda de esta forma. Eh, esto es igual a delta de T menos T prima menos, más bien más, E sub K sigma que multiplica a menos I sobre H barra el valor esperado del producto ordenado en el tiempo entre C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T prima. Y si ustedes revisan la definición de la función de Green, esto es lo que nosotros habíamos definido como G de T, T prima, ¿cierto? O sea que esto es delta de T menos T prima más E sub K sigma de G de T, T prima. ¿Estamos de acuerdo o no? Con la función de Green Sheet. Sí, ya la vi. Cuando se despierte Osman, me avisa. ¿Usted va a llegar a la de Heisenberg o la de Schrödinger? Profe, no, yo estoy despierto. A ninguna. Esa es la dinámica de la función de Green, sí, es distinto. Sí, pero no, no va a llegar al hamiltoniano de la función de Heisenberg. No, ¿verdad? No. Aquí lo que, Me confundí. lo que es Heisenberg acá es la representación de los operadores, están representados en Heisenberg porque dependen del tiempo. ¿Sí o no? Listo. Son los operadores. Un poquito de agua para pasar el trago amargo de esa dinámica, ¿sí o no? Esta es la dinámica más sencilla que puede uno calcular de una función de Green. La más sencilla. Simplemente un gas de electrones sin interacciones. Profe, ¿Qué Osman? ¿qué? Ah, es que como no lo he señalado. No, nada, profe, ya me di cuenta. Ya que esto es igual a delta de T menos T prima más E sub K sigma por G de T, T prima. Entonces pasamos esto para el otro lado. Nos queda IH barra derivada de G de T, T prima de T igual a esto es igual a no, entonces tengo que restar esto acá por un momentico. Igual a esto, sí. Igual a delta de T menos T prima. Entonces IH barra por la derivada con respecto a T menos E sub K sigma actuando sobre G de T, T prima, y esto es igual a un delta de T menos T prima. Es decir, cuando no hay interacciones, esto nos queda exactamente igual a las funciones de Green que tenemos en electrodinámica. ¿Qué son qué? Son simplemente un operador actuando sobre la función de Green igual a un delta, ¿sí o no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, señor. Profe, Este operador de acá, como esto es igual a un delta, se puede ver como la función de Green inversa. Pero no vamos a necesitar eso. Como aquí no hay ninguna interacción que haga esa función de Green no estacionaria, nosotros podemos suponer que esa función de Green depende de la diferencia de T menos T'. ¿Cierto? Y yo no sé.
Entonces, obviamente, ¿qué es lo que usted puede hacer acá? Lo que usted puede y hará, de hecho, es lo siguiente. Usted va a coger y va a multiplicar ambos lados de esa ecuación. Como eso está en el tiempo. Por E a la menos I omega T, menos T prima. Usted le queda aquí este operador IH barra por la derivada con respecto al tiempo menos E sub K sigma por G de T menos T prima por E a la menos I omega T menos T prima, ¿cierto? Va a decir que esto simplemente es tau, esto simplemente es tau. La derivada con respecto a tau es igual a la derivada con respecto a t, o sea que usted puede hacer esto también acá como tau, ¿cierto? Integra con respecto a tau todo esto. Y esto es igual a ¿quién? A la integral con respecto a tau de delta de t menos t prima, que es delta de tau, y nosotros sabemos que esto es 1. Perdón. Hay que multiplicar por por e a la menos i omega tau. Entonces, y sabemos que esa integral es simplemente por la propiedad que yo les enseñé el otro día, es e evaluado en t igual a 0 por la delta, o sea que esto es 1. Por lo tanto, tenemos esta ecuación, la integral sobre de tau de IH barra derivada con respecto a tau menos E sub K sigma por G de tau por E a la menos I omega tau es igual a 1. ¿Cierto? Es básicamente esencialmente lo que nosotros tenemos ahí, no tenemos nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Nosotros vamos a coger y vamos a aplicar este operador acá, ¿cierto? Entonces, esto eh, está operando sobre la función de Green. Lo que nosotros queremos es que opere sobre E a la menos I omega t. Entonces hay que aplicar integración por partes. Cuando usted aplica integración por partes, básicamente le va a quedar lo siguiente. Le va a quedar que esto es, ya les digo, esto es la integral sobre dt, este i con ese de allá, entonces por esa sola derivada se cancela, o sea que esto aquí simplemente quedaría h barra por este omega, quedaría h barra omega menos e sub k sigma, ¿por quién? Por g de tau por e a la menos i omega tau igual a 1, esto sale de ahí, ¿cierto? Entonces queda h barra omega menos e sub k sigma integral sobre de tau de g de tau por e a la menos i omega tau igual a 1, pero nosotros reconocemos que esto es la función esa es la transformada de Fourier de la función de Green, o sea que esto simplemente es g de omega. Por lo tanto, h barra de omega menos e sub k sigma por g de omega es igual a 1. De acá nosotros sabemos entonces que g de omega para un gas libre de electrones es básicamente 1 sobre h barra omega menos sigma sub k. Ustedes pueden llamar esta diapositiva, pueden llamar mi primer función de Green. Mi primer función de Green en estado sólido, ¿cierto? Esto, si nosotros no pudiéramos calcular las propiedades de un material con esta vaina, esto sería completamente inútil, ¿sí o no? Esto es importante porque esto nos permite calcular propiedades de un material, si no, pues valiente gracia. Simplemente matemáticas, ¿cierto? Entonces, pero yo les dije que nosotros podemos calcular una propiedad importante que nos permitía distinguir entre metales, aislantes y semiconductores. ¿Qué propiedades dije que podíamos calcular? La resistencia. No, lo dijo demasiado rápido para haberse equivocado. Intente de nuevo. Querido futuro alcalde de Pamplona. No, a mí no me metan en el ponche.
Espere y verá. Si no es la resistencia, entonces... ¿No sería la conductividad? No, ahorita que estamos hablando de la banda de valencia y banda de conducción, estamos hablando de qué. De los saltos que se hacían. Sí, ¿Y eso qué es cuando nos permitía visualizar eso? era el gap que había en los materiales. Pero ¿qué propiedad gráfica usted para ver eso? Eso es que no me acuerdo. ¿En qué propiedad? Espere. ¿Pero cuál es la pregunta? Pues cuando tenemos la banda de valencia, nosotros, ¿no? ¿Cuál es la propiedad que se aplica ahí? Nosotros no... ¿La conducción? No es viaje conductividad y no es. ¿La conducción no es? No. La resistividad. No, pues yo ya dije resistividad y conductividad. Ay, que me olvidó. Yo estaba ahorita mirando eso. La densidad de estados. No se les olvide cuántos estados puede ocupar un electrón en un material por unidad de volumen para una energía determinada. ¿Sí o no? Y para calcular la densidad de estados, que nos permite diferenciar entre metales aislantes y semiconductores, pues entonces yo necesito en equilibrio conocer la función de Green retardada. Sí, señor. Esta es la función de Green retardada que tengo acá. No, esa no es. Eso no tiene una R ahí, ¿cierto que no? ¿O sí? Esa es la función de Green retardada. Esta es diferente de la función de Green retardada. Esta es la función de Green ordenada en el tiempo, o la transformada de Fourier de la función de Green ordenada en el tiempo. Necesitamos la transformada de Fourier de la función de Green retardada. Hay un truco que se llama continuación analítica. La continuación analítica nos permite a nosotros calcular la función de Green retardada a partir de la función de Green ordenada en el tiempo. Simplemente transformando omega en omega más i por delta. Esto de acá llama la transformación de la continuación analítica. Eso se los enseñé yo a ustedes en el curso de funciones de Green de agosto, pero veo que no se acuerdan. Entonces, eso lo vamos a tener que repasar, porque si no, no tiene ningún sentido. Ni que terminemos de ver el módulo de funciones de Green ahora, ni que veamos el curso de teoría cuántica de campos del próximo semestre. Entonces, vamos a repasar esto, y eso lo van a atesorar como algo importante. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos calcular esa función de Green reemplazando que omega por omega más i delta, ¿cierto? Entonces eso significa que si G de omega es igual a 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma, entonces G retardada de omega es igual a 1
sobre H barra omega menos E sub K sigma más I H barra delta. Pero H barra por delta sigue siendo un número pequeño. Eso simplemente es 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma más I eta, que es un número pequeño, ¿cierto? Ahora saquemos la parte imaginaria de la función de Green retardada, que sería la parte imaginaria de esto de acá. Pero eso de ahí es ¿qué? ¿Qué es eso de ahí? Eso de ahí es el valor principal de Cauchy de 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma más I por pi por delta de H barra omega menos E sub K sigma. ¿Cierto? Ah, como esto es no, como esto es un signo más, es más I eta, entonces esto es menos. ¿Cierto? Entonces la parte imaginaria de esto, esta es la parte real y esta de aquí es la parte imaginaria. La parte imaginaria de esto simplemente es menos pi por delta de H barra omega menos E sub K sigma. Por lo tanto, la densidad de estados para un gas de electrones libres, que es menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la función retardada de Green, es igual a menos 1 sobre pi, que multiplica a menos pi por delta de H barra omega menos E sub K sigma. Pi se va con pi, menos se va con menos, o sea que la densidad de estado simplemente es un delta. Un delta de H barra omega menos E sub K sigma. Es decir, para poder que usted ocupe algún estado dentro de ese campo de electrones libres, la energía H barra omega de los electrones tiene que ser igual a la energía de la banda de los electrones. Este E sub K sigma que nosotros tenemos acá es la banda de energía que estamos viendo en las clases anteriores. Ese es ese mismo E de K. Sino que ahora lo escriben así. Aquí es ya donde nosotros comenzamos a ver la importancia de saber, de conocer la banda de energía. Va a comenzar a aparecer en todos los cálculos que nosotros hagamos. Entonces, por lo tanto, nosotros graficamos acá la densidad de estados. Nosotros tenemos, bueno, realmente esto es H barra omega. Nosotros tenemos que solamente tenemos estados en H barra omega igual a E sub K sigma. Esto es básicamente la densidad de estados. ¿Por qué a veces es que yo veo que esto no es así, sino que es como así? Es como una lorenciana. Espero que se hayan leído el documento que les dejé en el grupo de mecánica cuántica de sistemas abiertos sobre el oscilador de Lorentz. ¿Qué es lo que hace que ese delta ya no tenga, digamos, un ancho cero, sino que tenga un ancho finito, que vamos a llamar delta? Lo que hace es que ese gas de electrones que usted tiene acá esté acoplado con otro sistema mediante este coeficiente de acoplamiento delta. Eso significa que la tasa a la cual decae el estado fundamental de ese gas de electrones es delta. Y por lo tanto, cuando usted tiene un acoplamiento, usted debe tener una función de Green de la forma G de tau proporcional a E a la menos gamma medios, perdón, delta medios por tau. Esto es un decaimiento, así es como decae el estado fundamental. Es decir, cuando usted interactúa, este gas de electrones de acá interactúa con otro sistema con el cual usted está acoplado con una energía de interacción delta. Ese ancho de la distribución en la densidad de estados
lo que básicamente le está diciendo a usted es cuánto se demora ese sistema en decaer. El tiempo que se demora eso es proporcional a 1 sobre delta. Ese es el tiempo de vida del estado excitado de este gas de electrones. Y eso lo puede ver usted en la densidad de estados. Cuando ustedes tengan la densidad de estados, tengan una densidad de estados como así, por ejemplo, todos estos anchos que aparecen en la densidad de estados les van a estar hablando de excitaciones que tienen ustedes dentro del material que tienen un tiempo de vida inversamente proporcional al ancho de cada uno de esos lóbulos. Eso puede ver en la densidad de estados. ¿Cómo hago yo para convertir ese delta en esto? Tengo que hacer que mi hamiltoniano, por ejemplo, esté interactuando con otra cosa, que no sea solamente la suma sobre K y sigma de sub K sigma. Eh, C sub K sigma daga C sub K sigma, sino que esto también tenga un acoplamiento con algo más. Por ejemplo, con un Q sigma K, ¿cierto? Entonces que esto sea, por ejemplo, aquí C sub K sigma daga D sub Q sigma más D sub Q sigma daga C sub K sigma. Aquí un acoplamiento entre dos sistemas. Y este coeficiente de acoplamiento es el que da origen a este gamma. Esta es la densidad de estados típica de un sistema abierto. ¿Por qué un sistema abierto? Porque otro sistema está interactuando con un universo de forma tal que tiene un decaimiento de información o un aumento de entropía que es exponencialmente dependiente de este delta. Ese es el primer sistema que nosotros calculamos, ¿cierto? Con funciones de Green. Ahora, lo que nosotros nos debe de ocupar en la próxima sesión es lo siguiente. Nosotros tenemos que investigar, como físicos del estado sólido, debemos de investigar esta fórmula, qué tipo de origen tiene, cómo podemos entender esa fórmula y cómo podemos entender esta transformación de continuación analítica que nosotros hicimos acá. Para eso vamos a volver a electrodinámica y vamos a solucionar las ecuaciones de Maxwell para ondas electromagnéticas no homogéneas usando funciones de Green. Eso es obviamente un repaso del curso que vimos en agosto. Yo quisiera que ustedes se acordaran, pero si no se acuerdan, pues no podemos hacer nada. Lo mejor es que repasemos ese tema, ¿cierto? Porque es un tema seguramente vital para nosotros poder continuar, digamos, con ese pulso que tenemos con las funciones de Green. Acá las funciones de Green ya vemos que son útiles para calcular ¿qué? La densidad de estados. ¿Y la densidad es útil para qué? Para diferenciar entre las fases metálicas, aislantes y semiconductoras. ¿Eso quedó claro o no? Sí, señor. Ese es el mensaje del día de hoy. Entonces, yo creo que ya podemos parar la grabación.